Hola gente bonita. Según yo ya había dado por terminado el mini tutorial del dibujo científico en Clip Studio Paint, pero me di cuenta que me falta una parte fundamental para poder enviarlo a una revista, a un journal, que es la exportación. Tal vez haya quienes digan, ay, pues cualquiera sabe hacer una exportación, o sea, nada más es tan fácil como guardarlo en el formato que se nos están pidiendo, pero en este caso no es tan sencillo. Esto es porque a diferencia de Photoshop, Clip Studio Paint tiene un problema, por decirlo así, con el formato TIFF. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, aquí antes que nada les quería enseñar ya la versión final de los archivos bueno, lo de los dibujos que estuvimos haciendo. Y se los enseñé a la autora del artículo, si es que esto va para artículo. Y ya me dijo, por ejemplo, que aquí yo había entendido mal, esto no era un gradiente, entonces tenía que ir todo parejo. Entonces ya quedó. Lo que hice fue que con la herramienta de la Millipen en formato de Spray Effect, lo llené todo y luego ya nada más fui borrando donde no se necesitaba. Y donde quedó así un poco no bien parejo, entonces ya lo fui rellenando un poquito, entonces de hecho en algunas zonas se ve, ¿no? En el caso del otro dibujo, del alto cero, terminé de agregar luces, sombras y efectos. Y por ejemplo, estas estructuras las rellené igual con el Spray Effect, le bajé la opacidad para hacer estas partes, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho de lo que ustedes necesiten. Como les decía, el tipo si usan el Spray Effect, si usan puros puntitos, el tamaño de pincel, etcétera, etcétera. Pero pues, o sea, quería enseñarles cómo quedaba ya la versión final del dibujo. Entonces ahora, depende del journal. Hay journals, hasta donde tengo entendido, que les piden el dibujo en formato de Photoshop y otros journals que les piden el dibujo en formato TIFF. Entonces, ya que ustedes acabaron su dibujo, ya tienen sus carpetas bien establecidas y todo, hasta ahora todo lo hemos guardado en formato clip, es decir, se vamos a guardar como. Aquí está el formato de Clip Studio Format. Digo, espero que lo hayan guardado en ese formato para sus capas vectoriales. Ahora, si guardamos como Photoshop Document, que es uno de los formatos que nos piden, aquí lo voy a reemplazar, pero es lo mismo. Me va a decir que la información no es compatible. Esto quiere decir que las capas vectoriales bueno, ya no van a estar habilitadas. Esto quiere decir que cuando yo vuelva a abrir el archivo, no me va a permitir abrir las capas vectoriales. Es decir, si yo lo abro ahorita, el ejemplo 1 PSD, ya la información de capa vectorial sí sigue aquí obviamente, pero ya la capa vectorial ya no existe como tal. Entonces eso es ahí se pierde esta parte, ¿no? Ahora, lo mismo, si yo lo guardo como, vamos a abrir otra vez el clip. Ahora, si yo lo guardo como formato TIFF, igual me va a decir que la información de capas no se puede mantener si lo guardo en ese formato. Ahora, aquí qué pasa. Aquí pierdo las carpetas como tal, entonces me deja el dibujo, pero las carpetas se me pierden. Entonces, si yo mando esto a la persona, al journal, la persona que se encarga de la edición final para el artículo, si él necesita mover las cosas del lugar, pues no la puede hacer como lo habíamos hecho en los videos anteriores, donde nada más era mover las carpetas y listo. Aquí tendría que hacer otro proceso que no vale la pena explicar. Entonces, ¿qué se hace en esta situación? Nos vamos a GIMP
GIMP es como lo dice acá en su descripción de Google, es una alternativa a Photoshop. Es un programa gratuito que se puede, por usuarios avanzados, se puede editar. Hasta donde yo sé es bastante seguro, nunca he tenido problemas con el mismo. Y así como lo dice, realmente es una alternativa a Photoshop, ya que es bastante bueno. Y mis primeros dibujos como tal los empecé a hacer acá. Ya que probé Clip Studio Paint, donde podía usar las capas vectoriales, pues sí me decanté por la versión, bueno, el programa japonés, ¿no? Pero GIMP es bastante bueno. Y si son buenos dibujando, puede que ni siquiera necesiten el otro. Igual, de nuevo, esta es una recomendación abierta. O sea, si le pueden descargar, de hecho, primero GIMP, en todo caso, probar, comparar con la versión de prueba de Clip Studio Paint y ver qué se acomodan más. Y en todo caso, pues ni siquiera tienen que gastar en Clip Studio Paint, ¿no? Digo, el tutorial es de Clip Studio Paint, pero ahora ya por eso que estoy haciendo comercial en contra, pero GIMP es un programa muy bueno y es una herramienta muy útil. Pero bueno, para lo que lo vamos a utilizar ahorita, pues la verdad va a estar bastante desperdiciado, pero ya les mostré las bondades de Clip Studio Paint, por eso es que me decanto yo por el programa en el cual hicimos el tutorial. Entonces GIMP solo lo vamos a usar para la exportación. Entonces entramos a GIMP y aquí nos vamos a descargas. Entonces está la versión para Windows, para Mac, para Linux y la portable, aunque esa nunca la he usado, no sé cómo funcione. Entonces escogen la que más les sirva, lo instalan y aquí ya está la pantalla de inicio, ¿no? Aquí está ya personalizado todo, pero para lo que necesitamos no tenemos que aquí hacer ajustes de nada realmente. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a archivo, vamos a abrir, buscamos nuestros archivos que en mi caso están acá y vamos a abrir el PSD primero. Y como vemos, toda la información se mantiene exactamente igual que el archivo clip, es decir, aquí están las carpetas y aquí están todas las capas que ya hicimos en Clip Studio Paint. Ahora abrimos el de TIFF y como vemos acá se guarda nada más como una única capa. Entonces para la persona que tenga que editar esto, pues va a ser terrible si le dicen que la mueva, ¿no? Porque tienen que hacer selección y estar cambiando las cosas del lugar. Y pues no es práctico. Entonces lo que tenemos que hacer es regresarnos a nuestro archivo de Photoshop. Aquí sí le damos a exportar como. Y acá nos vamos a seleccionar tipo de archivo. Buscamos imagen TIFF, exportar. Vamos a reemplazar el que hicimos, el que exportamos de Clip Studio Paint. Aquí dejamos todo esto igual. Y ahora abrimos este TIFF, que ahora ya está bastante pesado. Aquí le dejamos seleccionar todo, importar. Y ahora lo que vemos es que está la capa de papel, pero la carpeta la comprimió en un solo archivo, es decir, ya no están las capas, ya nada más está la carpeta, como si esa fuera la única capa. Que como ya esta es la versión final de nuestro dibujo, puede que el journal no nos pida que mandemos todas las capas. Si sí lo pide, entonces tendríamos que en nuestro archivo de Photoshop todas las capas moverlas, o sea, sacarlas de la carpeta y entonces ahí guardamos.
Pero como lo más seguro es que no nos pidan eso, entonces ya podemos guardarlo así dentro de la carpeta y este formato no nos sirve, ¿no? Entonces ya lo tenemos así, cada carpeta se comprimió en un solo archivo, en una sola capa, pero ya con eso es suficiente. Entonces ya de esta forma ya podemos mandarlo al journal y ya le sirve. Entonces ya sea que se los pidan en formato de Photoshop, es muy sencillo, simplemente se guarda desde Clip Studio Paint, se guarda como archivo de Photoshop y asunto arreglado. Pero si se los piden como formato TIFF, entonces sí tienen que bajar GIMP y del archivo de Photoshop exportarlo como archivo TIFF desde GIMP y ya con eso ya lo solucionan el problema. Ahora, como les dije hace rato, Clip Studio Paint tiene ese problema de que no, como que no lee bien los archivos TIFF. Entonces, si yo abro el archivo TIFF que acabo de crear con Clip Studio Paint, con GIMP, ya ni siquiera lo va a leer. O sea, ya no hay información de nada. Nada más está la hoja de papel. ¿Por qué es esto? La verdad no sé. Pero bueno, ese es el problema, el pequeño problema que tiene Clip Studio Paint a comparación de Photoshop. Pero no es algo que sea bastante problemático, simplemente es bajar un programa más y hacer dos, tres pasos más. O sea, no van a perder ni 5 o 10 minutos haciendo todo el proceso, ¿no? Entonces, ahora sí, creo que esta sería la última parte del tutorial. Podría parecer hasta redundante un poco de cómo exportar, pero lo cierto es que si el programa no ayuda a la exportación, y eventualmente se los piden en formato TIFF, se iban a enfrentar a este problema. Entonces por eso sí fue como importante o bueno, sí consideré relevante hacer este último pedazo del tutorial. Entonces, de nuevo, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pónganlo en los comentarios, yo trataré de responder. Y como sea, si yo encuentro algún tip, algo que sea relevante para hacer para algún consejo que haga sus dibujos más prácticos, o sea, que haga la realización del dibujo más práctico, con gusto en otro video. Pero por lo pronto, aquí concluimos. Espero que hayan aprendido mucho y mucha suerte con sus dibujos. Felices trazos, como diría Bob Ross.